Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Fede. Estamos a punto de iniciar un programa más de Un Traguito con Fede. Quiero agradecerles a todos ustedes el tiempo que se toman en escucharnos, en comentar en las redes sociales. Pura vida, buena nota. Gracias por escucharnos. La intención de este programa es sacar a los políticos de su burbuja política y traerlos a la realidad. Eso es lo que queremos con este programa y esa siempre será la intención. Queremos escuchar a todos los participantes, tanto izquierda, centro como derecha. A todos. Esa es la intención de este programa y siempre será. Siempre con el debido respeto como lo hemos hecho hasta ahora. Les agradezco muchísimo. Les recuerdo por favor seguirnos en nuestras redes sociales como @eltragodefede. Ese es el Twitter del programa y el mío es @soyfedegl. Lo pueden ver aquí. ¿Vieron cómo aprendí? Estoy volando. Voy a servirme el tapiz porque si no esta gente se estresa. Pura vida, gente, buena nota. Nos estamos viendo. Chao. Y ahora sí, estamos en vivo. Hijo de puta madre. Es que hice unos cambios, madre, que era como se me complicó la vara aquí. Buenas noches, gente. Bienvenidos a un episodio, capítulo, trago más de Dos Tapis con Fede o Un Traguito con Fede, como quiera llamarlo. Hoy nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, también Manrique Castro y el ingeniero productor ejecutivo de esta carajada, Mauricio Batalla, que mañana cumple años, entonces de ahí. Dice que mañana no va a estar, ma. O sea, es que este ma llegar a los 60 años le costó un huevo, ma. Entonces, pero todo bien, todo bien. Batalla, ¿cómo vamos? Un placer saludarte, Fede, Manrique. Igual un placer saludarte y tenerte acá. Es un tuitero nuevo, pero que se está metiendo ahí en el mundo de todo lo que es tweet. Y un placer saludar a Juan Carlos Hidalgo, una figura importante en lo que es la política nacional, nadie lo puede negar y creo, ahora le vamos a preguntar, pero creo que poco a poco el nombre de Juan Carlos va a ir siendo más importante en la política, así que un placer saludarlos a los tres. Pura vida. Henry, ¿todo bien? Todo en orden, Fede. Encantado de estar acá, me sorprendió muchísimo cuando me invitaste, porque apenas tengo 50 seguidores en Twitter, entonces yo dije, este mae invitándome a mí, hacerme una entrevista a mí. Después vi que también estaba invitado Juan Carlos Hidalgo, entonces entendí. Sí, entendiste cómo era la vara, sí. Sí, entonces entendí que soy el extra. Sí. Entendiste que necesitábamos el cuarto. El cuarto, sí, es por un tema de semántica, sí. Exacto, de simetría. Feliz de estar acá, de tomarnos un traguito y de conversar. Mucho gusto a Mauricio, que no lo conocía, a Juan Carlos. Ahí creo que no, a Juan Carlos sí lo sigo en Twitter desde el puro inicio. Yo creo que fue la primera cuenta que añadí a Twitter. Y a Mauricio no lo sigo, pero lo leo mucho, sobre todo los chistes malos, me encantan. O sea, está reconociendo que no seguís al productor ejecutivo del programa. Bueno, Juan Carlos, pura vida, todo bien, gracias por aceptar la invitación. No, pura vida, gracias Fede y un placer Manrique y un placer también a Mauricio por la invitación. Ya estaba deseando que me contactaran. Para caerle, entrarle a esta vara. Primero que nada, ¿qué nos estamos tomando cada quien? Yo estoy con whisky. Yo también. Aquí, salud. Coca-Cola, para variar. Yo fui asaltado, entonces me estoy tomando una Coca-Cola Light. Está bien, vos, Manri. Coca cero y agua, estoy a dieta para variar. Otra vez, ¿no? Esa vara. El precio de la belleza. Sí, weón. Bueno, vamos de lleno, como siempre, el primer set de preguntas que le hacemos al invitado, que es más a nivel personal. Lo primero que le vamos a preguntar a Juan Carlos es, yo lo voy a tirar por su época por allá por Washington, que nos cuente alguna cagada, alguna torta, algo que él me diga, madre, viera qué pelada me llevé haciendo tal vara. Cuéntenos, a ver. Pucha, vea, no más llegando, la primera vez que estuve allá, que fue en el 2002, no más llegando, yo estaba para una pasantía de verano y estaba con un grupo de amigos en una fiesta y resulta que veo una chavalilla ahí que me llama la atención, que está muy simpática. Darcy se llamaba. Entonces resulta que la invito a salir y la chavala me dice que sí, a la puña. Bueno, ha empezado bien el verano, ¿verdad? Bueno, entonces finalmente salimos y en ese tiempo yo no tenía nada de tarjeta de crédito ni tarjeta de débito, y todo, yo andaba puro cash, ¿verdad? Y todos los días yo andaba, lo que andaba en la billetera era $20.
Pues ese día, como tenía una cita, entonces metí $20 más, ¿verdad? Para bárbaro, botarme. $40. Qué bruto ha montado. Bueno, pero era el 2000, Ya ven por dónde va la historia. Sí, Ya ven por dónde va la historia. Pues resulta que salimos a cenar y fuimos a cenar ahí a un restaurante etíope, ahí en Washington, que la comida etíope es como la gran cosa. Y yo invité. Y ya, entonces después íbamos caminando para el metro y vi un barcito ahí muy tuanis. Y entonces yo le digo que pasemos y nos echemos una birra. Y entonces entramos a echarnos la birra y estoy yo ahí y empiezo yo a pensar, mae, ¿tendré suficiente plata para pagar la birra? Con $40, ¿no? La birra. O sea, con 40, ¿no? Y entonces la chavala se va al baño y entonces me fijo en la billetera y efectivamente tenía como $1, nada más. Ups. Y no solo eso, sino que me fijo en mi tarjeta de metro y veo que lo que tenía era como 40 centavos. Entonces, inicialmente pensé en la salida de Joy Triviani, ¿verdad? La salida de Joy Triviani era salir corriendo y dejarla ahí tirada. Pero no podía porque necesitaba que me prestaba plata para el metro, si no podía llegar a la choza. Entonces yo, ¿cómo hago? Me robaron. Llegó, entonces llegó la chavala y vos sabes cómo son las citas, uno empieza a hacer todo este tipo de preguntas así cursis, como cuál es el momento más embarazoso de tu vida y de todo. Entonces obviamente yo le pregunté, mira Darcy, contame, ¿cuál es el momento más embarazoso de tu vida? Y ya me cuenta que en secundaria le había pasado madre, que no sé qué carajada. Yo ni siquiera estaba poniendo atención, yo estaba viendo a ver cómo salía de esa torta. Y entonces obvio que me iba a preguntar a mí de vuelta. Y me dice, bueno, ¿y cuál es el tuyo? Y le hago, este momento, necesitas que me pagué las birras y me prestes plata para el metro. Bueno, hubo segunda cita, así que no estuvo tan mal. Ah, bueno, no estuvo tan mal, sí, la madre, pero menos, está tuanis. Pero la pegué en el poste, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Démosle el honor a Manrique que haga su pregunta a nivel personal. Con cuidado. Estamos en las primeras de tanteo, ¿verdad? Preguntas like, vamos a ver. Juaca, he visto que en Twitter, el Twitter gacho que le llaman, te tiran con algo de la Universidad Nacional, de un curso, de no sé, algo que perdiste. Entonces, pues, aclararnos. Más bien el Twitter Huicho, ¿verdad? Hay dos Twitter, ¿verdad? El Twitter Huicho, que es toda la gente progresista. Exacto, sí, exacto. El Huicho es lidiado por la diputada Vega y la sobrina de Batalla. Así, para ponerle nombres y apellidos. Sí, sí. Exacto. Gracias. Entonces, contarnos, aclararnos esa situación y confirmarnos que tu título de universitario no salió en una caja de conflictos. Bueno, no, yo fui a estudiar Relaciones Internacionales en la UNA, y Relaciones Internacionales es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. A usted le enseñan economía, derecho internacional, diplomacia, historia, filosofía, sociología, pero usted no sale experto de absolutamente nada. Pues bueno, resulta que yo, nomás llegando a la UNA, me hago libertario, me hago liberal. Y eso que uno está carajillo y uno está muy contestatario y muy rebelde, y entonces llega a esa UNA donde todos son rojos y los profesores son marxistas y demás, y ya yo empecé a discutir con los profesores, y le caía mal a todos los compas de la U, ¿verdad? Porque todo el mundo decía, ¿y este mae qué se cree, verdad? Discutiéndole a un profesor que es catedrático y demás, y es un mae de San Carlos, del Liceo San Carlos, que va a estar sabiendo lo que habla. Entonces yo les discutía y en los exámenes no contestaba lo que ellos querían que uno contestaba, porque lo que estaban esperando es que no escupiera la materia. Yo ponía lo que yo creía que era correcto, y lo que pasó fue que me quedé en los 2 cursos de economía que llevé, me quedé por huevón, ¿verdad? Por contestatario. Entonces lo que pasó hace como un año, o este año, no me acuerdo, fue que salió un pronunciamiento de la Escuela de Economía de la UNA, creo, en donde para lidiar con la situación fiscal o por la pandemia están hablando de que hay que meterle impuestos a las zonas francas y hay que crear un salario mínimo básico y no sé qué, un montón de estupideces. Entonces yo le hice retweet a eso y puse, pues ya pueden ver por qué me quedé en economía en la UNA. Pues bueno, ya ahí se la dejé picando al Twitter Huicho, ¿verdad? Porque entonces esos maes andan viendo cómo les serruchan el piso a uno, ¿verdad? Entonces, obviamente el hecho que yo comente mucho sobre economía sin ser economista ya los tenía mal, ¿verdad? Y aquí se la dejé picando y dice, ves, este mae no sabe absolutamente nada de economía, y prueba de ello es que se quedó en los cursos basiquitos de economía que dan en la UNA. Y ahí entonces, desde entonces me tiran con eso. Mi respuesta es que después me ha tocado debatir con
catedráticos de la UNA de economía con Henry Mora en Canal 7. Me acuerdo que fue un debate en 7 días en donde Henry Mora se dejó decir que en los 2 primeros años del primer gobierno del PAC iban a cortar el déficit fiscal por la mitad sin aumentar impuestos y sin recortar el gasto. Yo no sé, o sea, ese es el nivel de economía, que dan en la UNA, para que ustedes sepan. Pues se puede recortar un déficit del 6% en la mitad en 2 años sin aumentar impuestos y sin recortar el gasto. Y ahí, obviamente, me siento orgulloso, pero lo digo con todo el orgullo del mundo, haberme quedado en economía en la UNA con esos tipos de profesores que hay ahí. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Vos, Mau? Bueno, Juanca, empecemos por lo light. Vos sos casado, ¿verdad? Soy casado, tengo 10 años de casado. Juanca, vos cuando querés alguna velada romántica con la doña, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿Es el tipo serio y formal que sale en CNN hablando y medio, y ojo, medio arrogantón, ¿verdad? Que puede proyectar eso? Que puede proyectar eso, o más bien es el tipo amoroso, simpático? ¿Cómo es tu relación con la doña? ¿Te manda la doña, como casi que a la mayoría nos manda la doña? ¿Cómo es esa relación tuya con tu esposa? Mira, yo me casé con una tejana y creo que ahí por eso me fue bien, porque yo soy sancarleño. Entonces San Carlos es como el Texas de Costa Rica, o Texas es como el San Carlos de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, nos complementamos súper bien porque ella es chicherona igual que yo. O sea, el concepto de ella de salir una noche es ir a un bar y sentarse en la barra y tomar birra y comer alitas wings, como le decimos allá, le decíamos allá en Washington, y estar ahí con compas. Entonces ella no es así como de que cenas románticas en un restaurante fino y demás, y por eso es que nos llevamos súper bien. No, porque sí te alcanza con los $40, digamos. No, sí me alcanza con los $40, ¿verdad? Y me da chance incluso de dar propina. Juanca, ¿qué piensa ella de Costa Rica? Mira, no ha salido mucho por el encierro, ¿verdad? Pero está bastante contenta, está aprendiendo español, que no hablaba mucho, está aprendiendo español, ya ella sale, ¿verdad? Y anda ahí, va súper sola y sale a correr y demás. No ha tenido chance del tipo de vida tal vez que teníamos pensado cuando nos pasamos a vivir acá, que era una vida mucho más social y estar viviendo las playas y demás por el tema de la pandemia. Pero está bastante contenta, al menos eso creo, ¿verdad? Yo la tengo ahí súper monitoreada, en busca de cualquier señal, ¿verdad? Más monitoreada que el Monte Etna está, ¿verdad? Hijo de te van a caer, te van a caer. Sí, te van a caer, pero por dicha el español parece que no está muy bueno. Pero, digamos, tu esposa, después de aquella cita, ¿cuánto te prestó? ¿Te prestó para el metro? ¿O pagó no, esa no era la esposa. Esa fue otra. Esa es otra. Pero de hecho conocí a mi esposa poco después. Ese mismo año, en el 2002. La conocí como en octubre. Me invitaron a una fiesta, una amiga me invitó a una fiesta, una amiga que conocí en la UNA, por cierto, una gringa, y resulta que yo fui a la fiesta, mi amiga no fue, y era una fiesta de una compañera de trabajo de mi amiga, y mi esposa era una de las roommates ahí en esa casa. Era una casa enorme ahí en la calle 16 en Washington. Parecía como esas casas de, ¿cómo era el programa MTV? Que era como... sí, que era como una sororidad. Sí. 90-210. Sí. Algo así, man. Entonces, Melrose Place. ¿Cuál era? ¿Cómo era que se llama? Algo de Shore. Melrose Place. No, era MTV. MTV tenía como un programa donde metía 6 o 7 desconocidos en una casa gigante que siempre tenían una pecera enorme, todas las casas. Como el Big Brother. YouPorn. Algo así, man. Algo así. Pero bueno, en fin, ahí la conocí y quedé como loco con ella. Y yo recuerdo que fui y le dije a mi amiga, le dije, mira, estoy enamorado de Cristina. Y Beth, mi amiga, se fue y le dijo. Y claro, Cristina se friquió, ¿verdad? ¿Y quién es este centroamericano? Porque yo le dije, estoy enamorado y me quiero casar con ella. Así le dije yo, jodiendo, ¿verdad? Mi amiga. Y claro, la otra se fue y le contó. Y entonces Cristina This Banana Republic.
is in love with you. Cristina se frigió, era quién es este centroamericano que ya tiene planes de matrimonio conmigo, ¿verdad? Y seguro así es como hacen allá abajo, ¿verdad? Entonces me anduvo de largo como un año, hasta que finalmente ya empecé a romper las resistencias y 5 años después empezamos a jalar. Pues, eso es ser necio, se llama así, ¿sí? Hay que pulsearla. Buena pellejeada. Bueno, entremos en materia. ¿Qué? No, dele, porque usted me regaña. No, decía mi tata que fue muy cercano a Oscar Arias y me decía, como modo de aprendizaje, que Oscar Arias no era bueno, era necio, y que por eso conseguía lo que él quería. Y siempre me quedó eso, y por eso seguramente soy tan necio. Pero bueno, listo, Fede, dale, adelante. Y era lo necio que es. Juan Carlos, hoy vamos a tocar un poquito el tema de la actualidad, porque siempre nos gusta ver las opiniones de las personas que invitamos. Hoy saca la extra esta nota donde revelan uno de los más de la KGB o del Secret Service de la Fuerza Pública infiltrado en una de las manifestaciones. Yo pongo un tweet de que eso es sumamente preocupante y es un tema bastante delicado. Por supuesto, me cayeron diciendo, no, madre, pero es que los infiltrados existen. No, sí, no, papito, eso es lo que menos me importa. Sino que se pasearon en un agente de ellos por un mal manejo. Porque esta persona de infiltrado, digamos, ya no puede volver a hacer nunca más en su vida, pero infiltrarse ni siquiera en un kindergarten. ¿Cómo lo ha manejado? O sea, ¿cómo has visto el manejo de la fuerza pública y en especial del señor ministro Michael Soto en este tema? Siento como que hay mucha nebulosa, como que está medio rarísimo la vara. ¿Vos cómo lo ves? Sí, y vi que Michael Soto primero salió a negarlo y luego salió a admitirlo. Obviamente los agarraron mal parados, ¿verdad? No soy experto en estos temas, pero me imagino que sí es una práctica muy común, que hay infiltrados. Ahora bien, es interesante porque el otro bando siempre se lava las manos cada vez que hay violencia. Se lava las manos diciendo, no, es que no fuimos nosotros, hubo infiltrados. Y eso no ocurre aquí en Costa Rica, ocurre en todo el mundo. Cada vez que hay un desmadre en una protesta, los organizadores se lavan las manos diciendo, no, es que nos infiltraron. Pues bueno, aquí entonces los organizadores de esta protesta pueden lavarse las manos ahora diciendo, ahí está la evidencia de que nosotros éramos querubines y los agitadores, los que estaban ahí volando garrote y tirando piedras, eran de hecho efectivos de la misma policía. Y en esta era de desinformación, en esta era en donde, bueno, ya era la frustración que es ver el WhatsApp de mis compas de cole. O sea, y estamos hablando de gente que es profesional, ahí hay jueces, ahí hay doctores y de todo, y la cantidad de desinformación que circula, videos conspiratorios y todo. Entonces, esta cuestioncita del agente undercover, ahora ya se presta para todo tipo de conspiraciones y que estamos ante una tiranía y de que los efectivos cubanos, porque para peor el agente era así como moreno, ¿verdad? Entonces ya dicen que eran un cubano o un chavista, en fin, para todo. Ha sido un episodio lamentable. Lo único que refleja es una cosa, mira, si hay un solo departamento o una sola ministerio, una sola agencia del gobierno donde yo aumentaría dramáticamente el gasto, es en el tema de la seguridad y la policía. Nuestros policías son de los funcionarios públicos más mal pagados, son los que llevan garrote literalmente. Yo creo que ahí es donde hay que meter una inyección de recursos importantísima, en equipamiento, en salarios, en, ¿cómo se llama?, en vehículos, etcétera, porque no puede ser que sigamos viendo escenas como las que hemos visto esta semana de policía. Ve, ayer salieron 11 policías heridos, ni un solo manifestante, 11 policías heridos salieron, y no estoy diciendo que es que debían haber más manifestantes heridos, pero no deberíamos de estar exponiendo nuestros cuerpos policiales de esa manera, como estamos en estos, como se ha expuesto en estas últimas 2 semanas. He visto mucho en las imágenes, y ya toda la palabra, Mau, he visto muchos carajillos. O sea, es como si hubieran sacado toda la gente de la escuela de policía y vayan. O sea, la carne cañón primero, y me parece que... Es que no paga bien, es que ser policía no va para hacer una carrera.
No, no. El salario es muy bajo, entonces me imagino que es gente muy joven que apenas está empezando su vida laboral y que encuentra una oportunidad en la fuerza pública. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que profesionalizar nuestros cuerpos policiales. Sí, sí. Mau, vos. Juan Carlos, hablando de toda esta parte de la parte policial, a mí lo que me asusta es el irrespeto que nosotros le tenemos a las autoridades. Y vos que viviste en los Estados Unidos y los que hemos tenido la oportunidad, Fede que vive allá y los que hemos tenido la oportunidad de estar allá, uno sabe el respeto tremendo que se le tiene a los Estados Unidos a alguna autoridad, porque si uno falta el respeto, pues rápidamente va para la cárcel. Nunca se me olvida, una vez estando en Orlando, nos fuimos a tomar una cerveza, como a la calle La Amargura de Orlando, por decirlo así. Entonces habían diferentes tipos de bares, pero todo el mundo en la calle, y eran como la 1 de la mañana y llega una patrulla, inmediatamente todo el mundo abre campo, ¿verdad? Y se baja un tipo negro de 2 metros, ¿verdad? Y toma una chavalita, me acuerdo una machita blanca, la agarra, ¿verdad? Y le agarra el bolso y empieza a tirárselo encima a la patrulla. E inmediatamente saca las esposas estas, los strips, creo que son las que no son esposas, sino como los tie-ups. Ok, y la amarra, ¿verdad? Pero inmediatamente se hizo como el círculo del respeto, ¿verdad? Porque cuando el policía hizo eso, todo el mundo se quitó. Los únicos éramos como 3, 4 ticos polos ahí tratando, mira, mae, ¿qué está pasando? Todo el mundo siguió en su nota, ¿verdad? Y todos los ticos, mae, mira, y agarraron esa machilla. Y lo que nos preguntamos es, ¿dónde están los amigos? ¿Por qué no están, madreando al policía? ¿Por qué ese círculo de seguridad o ese círculo de respeto? Porque solo había un oficial y la tomó, la metió en la, no sé si lo que le encontró fue droga o no sé, la metió en su patrulla y se fue, y después todo el mundo siguió como tal. Y yo esa imagen los compas siguieron bebiendo. Sí, y cada quien en su cuestión. Yo no sé si después los compas se fueron detrás pero nadie se le mete a la autoridad a decirle o a gritarle o a esto. Aquí el irrespeto tan grande que nosotros tenemos hacia la autoridad, eso duele mucho. Y vos que vivís allá o que viviste mucho allá, podés tener esa comparación. ¿Qué es lo que le hace falta al tico o al latinoamericano para tener ese nivel de respeto que tiene la policía gringa o en otros lugares del mundo? Mira, eso me recordó una anécdota. Una vez estábamos en Santo Domingo. Íbamos de Santo Domingo a, no me acuerdo cómo se llama, bueno, íbamos a otro pueblo de República Dominicana y un amigo, íbamos en el carro de liberales ahí y veníamos hablando sobre la importancia del Estado de Derecho. Entonces venía mi amigo manejando, dominicano, ¿verdad? Era una conversación, pero amenísima la conversación. Impresionante. Pero así, filosófica, sobre la importancia del Estado de Derecho y cómo es posible que en América Latina no se respete la autoridad y que la policía y todo. Y en ese momento le hace un policía así, de que pare, ¿verdad? De que se arrime. Y el mae le hizo así y siguió manejando. Después de toda la hablada del Estado de Derecho y demás. Mira, en Estados Unidos también hay un problema con la brutalidad policial, ¿verdad? Los policías en Estados Unidos pueden ser demasiado cabrones. Y lo vimos con estos episodios, ¿verdad? De George Floyd y muchos otros. Eric Garner, este señor que estaba vendiendo cigarros sueltos, imagínense, en Nueva York, y eso le valió para que le hicieran un chokehold y lo mataran. Entonces, yo no me persinaría en el tema de la autoridad en Estados Unidos. Yo tal vez vería un poco más en Europa. En Europa la policía es mucho menos brutal, pero también comanda muchísimo más respeto que en América Latina. En América Latina sí, yo he recorrido toda la región y he visto de primera instancia cómo un policía llega y dice, haga esto, y la gente le empieza a discutir y no le hace caso y lo empuja y demás. Eso no deberíamos tal vez vernos en el espejo de Estados Unidos, veamos en el espejo de Europa, en donde sí, la policía comanda respeto y todo porque hay una ley detrás. Y aquí, lamentablemente, tal vez en América Latina lo que ocurre es que existe también mucha corrupción en los cuerpos policiales, entonces la gente no tiene respeto. Yo le pregunté a ese amigo, ¿qué pasó? En toda la hablada del Estado de Derecho y no paraste cuando el policía te lo ordenó. Mira, es que de fijo me iba a pedir una coima, de fijo me iba a pedir un soborno. Entonces, eso contribuye mucho a esa falta de respeto hacia la autoridad.
es un proceso que no es de pasar una ley y decir de ahora en adelante toda la gente va a tener que respetar la autoridad. Es una cuestión que evolutiva, que tiene que ver con la cultura, que se va logrando con los años. Conforme los cuerpos policiales logran profesionalizarse, se sabe que hay una ley detrás de ellos que se va a hacer cumplir, no hay esa percepción de corrupción, la gente va amoldando su actitud hacia las autoridades, pero es algo que no se va a lograr de la noche a la mañana. Yo creo, sí, no, yo creo que en ese tema también hay que dar ejemplo. O sea, no me gusta usar la frase, pero castigos ejemplares. No sé si vieron las medidas cautelares que le pusieron a los detenidos de ayer. Que no pueden garrotear policías por 6 meses. Ajá, por 6 meses no pueden golpear policías. ¿Cómo es posible? Sí, así, literalmente. ¿Cómo es posible? Parece un chiste. Pero es de verdad, no, así es. 6 meses no puede tocar a un policía. Entonces el MAE cuenta el 6 meses y un día le mete un vergazo a otro policía. No puede ser, eso es un chiste. O sea pueden tirar piedras. ¿Qué tortas si se pegan a un policía? Pero vea, por ejemplo, un Célimo Guido, que hace un Célimo Guido en la calle. Ese MAE ya debería estar en la cárcel. Ha cometido múltiples delitos. O sea, yo creo que ya se han presentado denuncias a la fiscalía, que esa es otra. ¿Dónde está la fiscal? ¿Dónde está la fiscal? La fiscal que es tan acuiciosa en algunos temas, en otros, si hubiese una medalla de oro, si los Juegos Olímpicos, jugar escondido fuera Juegos Olímpicos, sabes que la fiscal se llevaría la medalla de oro, ¿verdad? Totalmente. Eso es una crítica, eso es una crítica recurrente y yo quisiera que vos tal vez la ahondes, porque la fiscal, y uno lo lee en Twitter, parece desaparecida. O sea, no parece, está desaparecida. O sea, no aparece. Sabemos una cosa, si fuera Otto Guevara ya lo tuviera caneado. Eso sí es cierto. Pongan la firma. Sí, pero no ya le hubiera allanado la casa, ya le hubiera llenado otra vez la oficina, ya le hubiera levantado todos los chingos y ya lo tendría en la cárcel. ¿Sí? Pero eso es muy triste porque la fiscalía debería ser totalmente un órgano técnico, imparcial, sí. ¿Verdad? Pero uno se queda atónito de ver de que sigue pasando los meses y los años del cementazo y siguen pasando una y otra cosa más y aparece este señor Célimo Guido y aparece José Miguel Corrales y aparece Albino y yo leo a los constitucionalistas y a los abogados de Twitter donde dicen, bueno, están rompiendo estas leyes y uno dice, bueno, yo voy y rompo una ley seguramente y de inmediato tengo que ir a enfrentar un proceso judicial, civil o penal y no aparece vea el tema del cementazo, o sea, vea todo el episodio del cementazo. Al único actor político que en verdad lo jodieron, fue a juicio, hubo allanamientos, lo detuvieron en media calle para allanar el carro y todo, fue a Otto Guevara. El carajo que toda su vida ha hablado sobre la necesidad de abrir mercados. Es decir, el tipo que toda su vida ha dicho hay que eliminar los oligopolios, hay que eliminar aranceles, hay que eliminar barreras no arancelarias al libre comercio, que eso fue todo el caso del cementazo, ¿verdad? Wilmer Ramos, un carajo que nunca había creído en el libre comercio, excepto particularmente en este caso del cemento, nunca lo tocaron. Luis Guillermo Solís, nunca lo tocaron. Víctor Morales Zapata, nunca lo tocaron. Todas las otras figuras políticas detrás de este caso, nunca los tocaron. Al único que jodieron fue a Otto Guevara. Y yo tengo muchas críticas que hacerle a Otto, quien es un buen amigo, pero yo creo que ya su tiempo le pasó, ¿verdad? Pero a mí me llama muchísima atención esa selectividad de la fiscalía. ¿Por qué la fiscalía se emperró contra Otto, dejó que el resto de figuras allegadas al PAC se salieran con la suya? Y ese tipo de selectividad es la que mina confianza en las autoridades, es la que mina confianza en el Poder Judicial, es la que mina confianza en la Fiscalía. Y el tema, cuando se pierde la confianza en las instituciones del Estado de Derecho, del Poder Judicial y de todo, eso es un daño irreparable que cuesta muchos años tratar de revertir, ¿verdad? No, totalmente de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con todos ustedes. La fiscal, yo no sé qué se hizo. Se borró el mapa, no ha dicho nada, no hace nada. Los días siguen pasando y yo lo he comentado varias veces en Twitter.
Juan Carlos nos va a terminar demandando al Estado por el tiempo que estuvo en el bote y por lo que le hicieron. Y vamos a terminar pagando los costarricenses un montón de plata en indemnización para este mae, para Juan Carlos Bolaños. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, clarísimo y transparentemente, Luis Guillermo Solís. Ese mae no se ha llegado a sentar a declarar absolutamente nada, y Carolina pierde, engaveta y se le extravían los informes para la asamblea. O sea, mae, no puedo, o sea, yo no creo en lo que está pasando en el sistema judicial, es una vergüenza. Es lamentable porque antes de que llegara esta fiscal, la queja era de que más bien teníamos una fiscalía que era condescendiente con el PLN, ¿verdad? Pero yo creo que más bien lo que tenemos es una cuestión más estructural, no es una cuestión coyuntural, no es una fiscalía que es condescendiente con un partido en particular. Yo creo que es una fiscalía que es condescendiente con quien ostenta el poder en ese momento. Correcto. Así como entonces con Chavarría teníamos una fiscalía condescendiente con el PLN porque el PLN era el poder. Luego llegó esta señora, ya se me olvidó el nombre, Emilia Navas, ¿sí? Y ahora tenemos una fiscalía que sí, enseña los dientes muy feo contra algunos actores, pero a los actores relacionados al oficialismo no los toca. Y si vos ves cuando Emilia entra, ¿verdad? Entra como la dama de hierro, ¿verdad? Y así lo anunciaban, ¿verdad? Y salía todos los días o en Amelia Rueda o salía en programas de radio o televisión y esto y el otro. Y bueno, ahí en serio uno le preocupa que se haya desaparecido. Se fue opacando. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Y más allá, o sea, si ustedes lo ven ahorita, también en la tarde, por segunda vez, la Sala Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia y a la Fuerza Pública por no levantar los bloqueos. Correcto. Pero también los había condenado en agosto pasado. Es la segunda vez. Eso es un saludo a la bandera. En agosto pasado, sí. En agosto pasado, no en agosto de este año, sino el año pasado. Del año pasado, sí. Del 2018. Correcto. Y sí, o sea, y la fuerza pública lo que ha dicho es, ¿por qué nos condenan a nosotros si nosotros simplemente estamos siguiendo orden? Nosotros no podemos el asunto es que... O sea, necesitamos una orden expresa del presidente de la República. Ah, no, ese está desaparecido, olvídense. Fede, el asunto es que es una condena sin castigo. Sí, es la segunda vez que nos condenan. En la mano. Exacto. Es una palmadita en la mano. O sea, con eso lo único que podemos decir es que, hablando del Estado de Derecho, lo único que podemos decir es que el Estado de Derecho se ha pronunciado de que Carlos Alvarado es un timorato, de que Carlos Alvarado es débil, de que Carlos Alvarado no actúa por cobardía. No es porque la ley no lo respalde. La ley aquí se está pronunciando claramente. Actúe, haga lo que demanda el ordenamiento jurídico, levante esos bloqueos, garantice el libre tránsito. Si no lo está haciendo, es porque no le da la gana y es porque es un cobarde. Así de fácil. Eso es lo que está diciendo básicamente este pronunciamiento de la Sala Constitucional, y eso es lo único para lo que sirve, porque efectivamente no sirve para ir a Zapote y decir al presidente, ok, hay una orden de que usted actúe, porque no es una orden para que actúe, simplemente es de que queden los libros de que Carlos Alvarado es un presidente timorato. Pero dice el señor Prieto que el gobierno ha sido diligente en el levantamiento de bloqueos. Acaba de sacar esa declaración. Yo estuve hace, no sé, 15 días, venía del Cerro de la Muerte ahí después de un fin de semana terrorífico acampando, y estaba bloqueado, ¿verdad? Estaba bloqueado y aquella fila, y yo dije, bueno, lo que faltaba, que estuviera bloqueado. Me bajé del carro, fui a hablar con la gente que estaba bloqueando, a ver cada cuánto nos iban a dejar pasar, y ahí estaba la fuerza pública a la par de ellos. Entonces ellos dijeron que cada 2 horas iban a dar la oportunidad de pasar. Me fui, me monté, me monté en el carro, pero entonces me llama mucho la atención la declaración del señor Prieto, que siempre que declara mete las patas, y entonces decía que han sido muy diligentes, ha sido muy diligente Michael Soto y la fuerza pública, y yo siento que, por supuesto, igual que siempre, nos están engañando.
Mira, Marcelo Prieto debe tener la gracia muy bien escondida porque ¿qué le aporta al gobierno? Nadie ha podido descifrarlo, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí. es exactamente lo que le aporta Marcelo Prieto a este gobierno? Por Ma, Dios. es como un pito de avión. No sirve para nada. Es que no sirve para nada. O sea, ma, es impresionante. Es impresionante ese mae. O sea, es mae trastada tras trastada. O sea, es algo, mae, es algo que definitivamente de yo no sé. O sea, ¿qué O debe? sea, ¿será que es un genio? ¿Será que es un genio político tras bambalinas? Y uno dice, güey, mae, sí, o sea, Tirémosle a Juan Carlos, porque hasta ahora ha sido muy light el asunto, entonces tirémosle. dele. Dice Juan Carlos Hidalgo que Prieto no le aporta nada al gobierno. ¿Qué le aporta Juan Carlos Hidalgo al Partido de Unidad Social Cristiana? ¿Esto por cuánto? Ahora, Guárdeme esa, ¿verdad? Guárdeme esa. No, esto, y te lo pregunto así, Juanca, ¿esto por cuánto? Mucha gente no se sintió a gusto que Juan Carlos Hidalgo llegara y se incorporara al PUSC. Mucha gente piensa todavía que Juan Carlos es muy liberal, que debió haber estado más con Eli o con Otto y que no cabía tanto en una social cristianismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le aporta Juan Carlos Hidalgo? Y te lo digo con todo respeto, pero al mismo tiempo, ¿qué le aporta Juan Carlos Hidalgo a la política nacional y al Partido de Unidad Social Cristiana? Bueno, ¿qué aspiro a aportarle a la política nacional? Porque apenas estoy calentando, ¿verdad? No he estado ni siquiera un año. Te interrumpo, vos vas por una diputación, eso todo el mundo, o sea, el que no sabe eso no entiende de política. Vos vas por una diputación, vas por los primeros 5 lugares por San José, por el Partido de Unidad Social Cristiana o por una coalición que se vaya a hacer con Mario Redondo y Eli Freisen. Así lo tengo yo clarísimo después de estos traguitos con Fede. Voy por una diputación por el Partido de Unidad Social Cristiana. Eso de fijo por San José. ¿Qué lugar vas? ¿Qué lugar vas? Tercer lugar. Estoy aspirando al tercer lugar por San José. Sí, se lo lleva. ¿Qué es lo que espero aportarle a la política nacional? Mira, yo creo que he aprendido algo de 14 años fuera del país, estudiando toda América Latina. Afortunadamente, mi trabajo me llevó a todos los países de la región. Pude ir a ver Venezuela, los desastres de Venezuela, los desastres de Argentina, los casos de Chile, Perú, Bolivia, etcétera. Y aprendí muchísimo sobre el tipo de políticas públicas que funcionan. Y no solo he sido un gran estudioso de América Latina por experiencia, también he sido un estudioso de otros casos alrededor del mundo, en materia de desarrollo económico, en Europa, en Asia, etcétera. Y de eso yo he aprendido, tengo un set de conocimientos que yo quiero venir a aplicar aquí a Costa Rica. Por ejemplo, en el tema fiscal. ¿Vos has oído, Mauricio, en algún momento de esta discusión, alguien que mencione algo sobre cuál es la experiencia internacional en materia de ajustes fiscales? Sí, no, difícil. ¿Has oído a alguien decir, mira, suave? Lo que presentó el gobierno no es respaldado por la evidencia internacional? ¿Viste la crítica fortísima ayer de un periodista panameño hacia... Panameño, sí, bueno, imagínate. Ojalá que un periodista costarricense hablara sin pelos en la lengua de esa manera. Pero nadie en Costa Rica ha venido, y modestia aparte, yo sí lo he hecho, a decir, suave, la evidencia internacional y estos autores y estos economistas y estos papers y estos autores, etcétera, han dicho que los ajustes fiscales basados en aumentos de impuestos son regresivos, son recesivos y son contraproducentes en su objetivo de estabilizar las finanzas estatales. Mientras que los ajustes fiscales basados en recortes de gasto son buenos para la economía y sí logran su cometido de estabilizar la finanza. Nadie ha venido a decir ese tipo de evidencia. O sea, y eso es lo que yo quiero aportar a la política nacional. Todo lo que yo aprendí en 14 años en Washington, en materia de desarrollo económico, en materia de política internacional, venir a darlo como insumo al debate nacional desde un punto de vista político, porque una hora que me frustró muchísimo a mí
es estar viendo los toros desde la barrera, o sea, estar escribiendo columnas, estar rogándole a diputados que pongan atención a lo que yo escribí. Mira, es que escribí esto, póngale atención, eso que ustedes están haciendo no va a funcionar, vea lo que pasó en otros países, vea lo que pasó en tal ejemplo, en tal año, y que no le hagan caso a uno. Yo simplemente dije, mira, voy a meterme yo, porque si, en política no hay sillas vacías, y si uno no se mete, alguien más va a ocupar esos espacios con otras ideas, con otras intenciones, y es por eso que decidí, tomé esa fatídica decisión hace aproximadamente año y medio, venirme a Costa Rica y meterme en política. Entonces, eso es lo que yo espero aportar a la política nacional. Lo que yo espero aportar al Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué hace un liberal como yo, el Partido Unidad Social Cristiana? Dale. No, dale, que termina. Ok, ¿qué hace un liberal? ¿Qué hace un liberal en el Partido Unidad Social Cristiana? Pues bueno, el Partido Unidad Social Cristiana históricamente ha sido un partido de centro-derecha. Veamos el gobierno de Rafael Ángel Calderón. Miguel Ángel Rodríguez. Por cierto. Y el otro día Rafael Ángel en una conversación me dijo, mira, es que a mí no me gusta mucho que vos te identifiques como centro derecha. Y yo le dije, vos fuiste que tuvo a Telmo Vargas de ministro de Hacienda. Sí, y no ha habido un gobierno que liberalizó más la economía que el gobierno de Rafael Ángel Calderón. Y adivinen qué fue lo que pasó. La pobreza pasó del 30% al 20%. Fue la última vez que en Costa Rica tuvimos una reducción de la pobreza significativa y sostenible en el tiempo. Fue el gobierno de Rafael Ángel Calderón, por las medidas liberalizadoras que se tomaron en esa administración. Pues vos lo mencionas también, Miguel Ángel Rodríguez, Rodolfo Pisa. O sea, en el Partido de Unidad Social Cristiana siempre ha habido cabida para figuras liberales. Obviamente, el Partido de Unidad Social Cristiana no es un partido liberal, y eso hay que reconocerlo, es un partido social cristiano. Pero si usted lee la Carta Social Cristiana a Costa Rica, que es un documento de 70 y resto de páginas, cualquier liberal, y reto que se lo pregunten a Ali Feinstein, y se lo pregunten a Otto Guevara, y se lo pregunten a el resto de figuras liberales de Costa Rica. Léanse la Carta Social Cristiana a Costa Rica y dígame si se sienten incómodos con ese documento. Cualquier liberal es bienvenido dentro del Partido Unidad Social Cristiana. La Carta Social Cristiana a Costa Rica es un documento que cualquier liberal se puede sentir cómodo con él. Y lo que yo vengo a aportar al Partido Unidad Social Cristiana es tratar de hacer del Partido Unidad Social Cristiana, tratar de contribuir a que el Partido Unidad Social Cristiana sea un partido con una agenda reformista, con un apetito reformista que tanto necesita este país. ¿Y por qué me metí en el Partido Unidad Social Cristiana y no me fui al PLP, no me fui al Movimiento Libertario o a la Unión Liberal o lo que sea? Porque creo que la atomización política le está haciendo daño al país. Este país necesita volver a tener 2 grandes partidos políticos. Eso de tener 7, 8, 9 partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa no le sirve a nadie. ¿De qué sirve ir a meterse un partidito liberal? Vea usted, en Costa Rica tenemos 3 partidos liberales y ni un solo diputado liberal. Vea el ridículo. Vea el ridículo. ¿De qué sirve ir a meterse un partido liberal para ir a la Asamblea Legislativa con un diputado a hacer una oposición ahí confesional? Básicamente es lo que van a hacer. Aquí lo que se necesita es meterse en partidos que sí tienen la capacidad y la vocación para ostentar el poder político y tratar entonces que esos partidos tengan una agenda lo más cercana a lo que necesita Costa Rica en este momento. Yo soy firme creyente de que Costa Rica necesita una agenda firmemente basada en las ideas de la libertad y en una agenda reformista que venga a darle un giro de 180 grados a la economía. Juanca, ¿vos no crees? Dale. Te molesto. Pero Juan Carlos, ahorita tenés 2 canales abiertos, tenés la posibilidad de ejercer esa influencia, digamos, con la fracción del PUS que está ahorita, porque... O sea, si llamas a Pablo Heriberto Arca, el man te va a escuchar. No, y no solo eso. No sé si me hace caso. Juanca, en la asamblea del PUS tiene una diputada que debería estar con el PAC, ¿verdad? Sí, y otra que debería estar con el Frente Amplio. Exacto. Y votaron en contra, y votaron sacar a las municipalidades de la regla fiscal y ¿sí? son carajadas, sí, ¿verdad? Y mira. Nadie dijo que era fácil, pero mira, Manrique, si uno aspira a cambiar el país, debe empezar
primero por tratar de cambiar o tratar de impactar el partido político de uno, ¿verdad? Eso de que, mira, eso de meterse en política con esas poses absolutistas, ¿verdad? Diciendo, voy a cambiar el país, pero no me meto en un partido político como el PUSC o el PLN, porque está muy contaminado y es muy difícil cambiarlo. ¿Cómo vas a cambiar el país si no puedes ni siquiera impactar un partido político? Entonces, yo no entiendo ese discurso. Efectivamente, el Partido Unidad Social Cristiana es un partido que está lleno de tribus. Hay gente que se identifica como centroizquierda, hay gente que se identifica más como centroderecha, otros que se identifican como centro. Y eso no es anormal en los grandes partidos políticos alrededor del mundo. Vea el Partido Conservador en el Reino Unido. El Partido Conservador de Margaret Thatcher fue una cosa y el Partido Conservador de David Cameron fue otra. Igual, el Partido Laborista de Tony Blair es totalmente diferente al Partido Laborista de Corbyn. Igual en la CDU en Alemania, dentro de la CDU Alemania, Partido Demócrata Cristiano, ahí conviven gente que es más liberal, gente que es más conservadora, etc. Entonces, obviamente yo al entrar en el Partido Unidad Social Cristiana, estoy consciente de mis surroundings, como dicen, ¿verdad? Hay un marco ideológico que es la Carta Social Cristiana, y nuevamente reto a cualquier liberal del país a leerse la Carta Social Cristiana y decir en qué los incomoda. Es una carta muy, muy apegada a los principios de la libertad, y dentro de ese marco ideológico yo me siento con toda la comodidad de impulsar una agenda reformista, que eso es lo que yo creo que necesita el país. Ahora bien, obviamente hay figuras dentro del Partido Unidad que no se sienten cómodos con mi presencia ni se sienten cómodos con mi discurso. Pues bueno, dejemos que los electores sean los que decidan dentro de los procesos internos del partido qué tipo de Partido Unidad Social Cristiana va a presentarse en los próximos procesos electorales. Un Partido de Unidad Social Cristiana más de la visión de centroizquierda, o un Partido de Unidad Social Cristiana más de la visión reformista de centro derecha. Yo creo que hay un enorme apetito. Es muy claro, Juan Carlos. Eso, Mauricio. Sí. Hay un enorme apetito en el electorado por una opción reformista de centro derecha. ¿Por qué Mauricio Redondo se ha vuelto tan popular en los últimos años, en el último año y medio? Porque él ha sabido discernir, ha sabido identificar ese apetito por una agenda reformista de centro derecha en Costa Rica. El carril de la centro izquierda está lleno. Ahí está el PAC, está Liberación, está más en la izquierda el Frente Amplio, está el Partido Republicano Social Cristiano, etc. El carril de la centro derecha está vacío. Y ahí es donde el PUSC tiene muchísimo para sacar réditos. Ojalá que haya más gente dentro del partido que comparta esta visión conmigo. Hablando de temas izquierdas raros, hoy estaba leyendo es más un periodista, no sé, que dijo el diputado Luis Ramón Carranza, diputado del PAC, vamos a reiterar todo... Buen amigo mío. Pues esto no te va a gustar. Luis Ramón Carranza fue el primero que me invitó a un programa de radio en la vida, allá en 1998. Ok, pues esto no te va a gustar. Luis Ramón Carranza, si no te quites la ropa entre el taxi, ¿verdad? Luis Ramón Carranza, diputado del PAC, dice: vamos a reiterar todas las mociones que presentamos en comisión al proyecto que reduce el monto a cobrar el marchamo 2021. O sea, en palabras ticas, este grupo de diputados van a volver a presentar todas las mociones, las van a reiterar para que siga habiendo una pérdida de tiempo, para que no se pueda votar por el tema del rebajo del marchamo. Pero es sleeping with the enemy. No, pero es que a mí me llama la atención y reitero, Luis Ramón es un buen amigo mío, él era el conductor del programa en la cancha. Dice, la cagó, voy por otro lado. No, pero a mí me llama mucho la atención esa selectividad en cuanto a la crítica de la figura del filibusterismo parlamentario. El otro día también leía de que Villalta presentó un montón de mociones y las estaba reiterando en contra del proyecto para suspender el pago de anualidades por un par de años. Y mira, la izquierda progre, silencio absoluto. Y ahora con esto, silencio absoluto. Pero si es el mismo ejercicio
para frenar un proyecto que va a crear una nueva regulación o un nuevo impuesto o algo, ahí sí usted ve de que el parlamentarismo es una práctica antidemocrática, de que hay que erradicarlo, de que la mayoría se tienen que pronunciar, etcétera. Entonces, ese es el doble discurso que creo que hay que atacar. Yo siempre lo he dicho, en otra situación usted ve a Otón tirando el sombrero al suelo, mae, diciendo, gritando corruptos, corruptos, corruptos. Totalmente, totalmente. Yo soy de la tesis, y si llego a ser diputado, esta va a ser mi práctica. Yo no pienso incurrir en filibusterismo, pero tal vez en circunstancias excepcionales sí lo haga. Y uno de los requisitos para incurrir en filibusterismo es de que el proyecto de ley que se está proponiendo no fue parte del programa de gobierno del partido que lo esté presentando. No sé si me explico. Sí. O sea, si el PAC nunca mencionó ese proyecto de ley en su programa de gobierno, o el Liberación, o otro partido que lo esté presentando, y ahí está avanzando en la agenda legislativa, no hay un mandato electoral detrás de ese proyecto de ley. Aunque incluso si hubiera estado el proyecto en plan de gobierno, probablemente nadie se lo hubiera leído y aún así no hubiera un mandato electoral. No fue que la gente explícitamente lo apoyó, pero se puede argumentar de que estaba en el programa de gobierno y que los representantes de ese partido en la Asamblea Legislativa tienen todo el derecho a impulsar ese proyecto. Pero si es un proyecto de ley que en ningún momento se mencionó en programas de gobierno, yo me siento con todo, y es un proyecto tremendamente nocivo, me sentiría en toda la libertad de incurrir en filibusterismo parlamentario, porque no tiene ningún mandato popular. ¿Está bien? Ok. ¿Quién sigue? Juanca, yo quiero preguntar, Juan Carlos ha estado siempre en contra de nuevos impuestos, inclusive algún tuit viejo, yo lo recuerdo porque me ha quedado muy grabado, en el sentido de que si le va también a las zonas francas de Costa Rica, ¿por qué no hacemos a toda Costa Rica una gran zona franca? Y eso siempre me quedó grabado porque el estrés y la limitación para pagar impuestos a la pequeña empresa, y que muchas veces uno trabaja únicamente para pagar impuestos, es muy duro y no permite surgir y no permite crecer y qué sé yo. Hablábamos con Gerardo Corrales hace algunos días y Gerardo Corrales nos ponía los números muy claros y quiero preguntarte a vos directamente. Vos sos, digamos, con el discurso no impuestos, pero Gerardo Corrales nos decía, bueno, hay que hacer tales y tales y tales recortes al gasto, hay que reestructurar la deuda, hay que caparle al FES, hay que cortar aquí, hay que cortar allá, etcétera, etcétera. Pero aún así se proyecta un 11% de déficit fiscal para el próximo año, aún así no va a alcanzar y entonces desgraciadamente vamos a tener que ir por la línea de impuestos y entonces igual nos daba ahí su razón, decía que para poder con solo gasto poder llegar a cubrir el hueco de 11,000 millones que íbamos a necesitar en el 2021, había que votar a todo el aparato estatal, a las 330 instituciones, a todo el mundo, y aún así no alcanzaba. ¿Cómo hacemos, Juan Carlos, para no tener un discurso simplista, verdad? Porque a mí me fascinan los números y el que me conoce sabe que, puña, 1 más 1 es 2 y me gustan mucho los números. Y entonces cuando yo oigo a Gerardo Corrales hablar de números y me voy y chequeo, ok, sí, tanto y tanto, qué madre, si voy a tener que pagar seguramente un poco más de impuestos, pero primero que estos carajos corten esos 3 o 4 puntos en gasto y no el 0.8 que habían presupuestado inicialmente con el fallido plan. ¿Cómo hace Juan Carlos Hidalgo para decir, señores, yo voy con 0 impuestos, ¿qué hacemos para que nos alcancen o para tener 11,000 millones para cubrir el hueco que vamos a tener en el 2021? Y antes de que contestes, nada más explícame una cosa, nada más antes de que te contestes. ¿Vos estás tomando whisky con café? ¿Por qué? Porque lo oí hace un rato de whisky, ahora lo veo con la taza CNN, que está prensando el whisky con café. No, con agua. Okay. Un poquito de agüita, man. No, es que me dije, man, qué raro, man, qué prensada más rara, man. No. Un poco de agua ahí para bajar un toque, man, no emocionarme mucho. Mira, por eso es importante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya naturaleza depende enteramente de nosotros, porque eso es lo que ha dicho el gobierno y otra vez. El Fondo Monetario Internacional nos da una garantía. Los 1.700
50 millones de dólares que nos da es una cuecha. Es una cuecha comparado con las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno central. Porque aparte de eso son 1.750 dividido en 3 años, ¿verdad? Así es, son 583 por año. No es nada, eso es, pero 15 días de intereses, si acaso. Sí. Lo que nos da es un sello de garantía de que el país se comprometió a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un ajuste fiscal. Ahora bien, eso calma los mercados. En este momento lo último que necesitamos es que los mercados terminen de paniquear sobre Costa Rica, sobre la capacidad del gobierno central de cumplir sus compromisos para el 2011. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a hacer que las calificadoras y los tenedores de bonos y de todo se calmen un poco y no nos jodan por lo menos por el siguiente año. Ahora bien, eso nos va a permitir tener acceso a más endeudamiento y eso va a decir, bueno, oye, pero ¿cómo es que estás hablando de que hay que endeudarnos más cuando ese es precisamente el problema? Es endeudamiento para hacerle frente a los vencimientos que tenemos el próximo año. Entonces, sería mayormente endeudamiento externo a tasas de interés menores a los que enfrentaríamos con endeudamiento interno, que es lo que expira. Entonces, nuevamente, el ejercicio que ha venido ocurriendo en los últimos años de cambiar deuda interna cara por deuda externa un poco más barata. Entonces, eso nos genera recursos frescos. Después está el otro tema de que no hay que confundir el tema de los recursos frescos necesariamente con mayores impuestos. El momento en que la carga tributaria de Costa Rica más aumentó fue en el periodo 2004-2008. En esos 5 años, la carga tributaria aumentó 2.3% del PIB. Ninguna reforma fiscal en la historia de Costa Rica ha logrado aumentar la carga fiscal en 2.3% del PIB. ¿Qué fue y en ese periodo no hubo aumento de impuestos, no hubo reforma fiscal. ¿Qué fue lo que hubo? Crecimiento económico. La economía creció 5.6% anual en promedio cada uno de esos años. Entonces, si nosotros le apostamos el próximo año a la reactivación económica, que eso tal vez es pedirle peras al PAC, pero si le apostamos a la reactivación económica con una agenda agresiva y creíble, enfatizo esa palabra, de consolidación fiscal y de reactivación económica, creo yo que la economía va a levantar y cuando la economía levanta, vamos a generar los recursos para que, junto con el endeudamiento externo que nos garantiza el Fondo Monetario Internacional, hacerle frente a los compromisos del 2021 y empezar a sentar las bases para una consolidación fiscal sostenible. Sí, Juanca, el problema con aumentar impuestos, Mauricio. Suave, te meto ahí. Vamos a ver. Si Pineda no hubiera salido, la liga tendría la 30. Así es. Hablemos del partido contra Estados Unidos, entonces. Es que empezamos a tirar ideas, Juanca, de que si hay una reactivación económica, seamos, y te lo digo con todo respeto, seamos serios, el PAC lleva 6 años y el PAC no tiene la más mínima idea de cómo reactivar una economía. Y no lo va a hacer. Suave. Ellos saben cómo reactivar su propia economía. Sí, pero digamos, la economía del país, y tienes toda la razón, pero la economía del país no lo sabe hacer, ¿verdad? No van a haber ideas de bajar el IVA, no van a haber ideas de reestructurar la deuda interna, no van a haber ideas de generar recursos a las empresas, no van a haber ideas de nada. Y con ese no van a haber ideas de nada, es que yo, y lo conversaba con Fede ahora fuera de línea, de que yo no veo una luz al final del túnel. O sea, la única luz al final del túnel son las elecciones del 2022, nada más. Esa es la única luz al final del túnel, pero en este año y medio que nos queda, ¿verdad? Que es lo crítico, el PAC no va a hacer nada de esta cuestión de reactivación económica, no va a generar empleo. Entonces? Es lo que yo te pregunto, ¿qué hacemos entonces? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les damos impuestos? No. No, es que ese es el problema, Entonces, la alternativa sería darles impuestos y que terminen de hundir a la economía costarricense. Pero Juan Carlos, el plan que ellos presentaron pretendía, según ellos, y yo no sé, pero se la tuvieron que haber fumado muy verde, según ellos iban a recaudar 5 puntos porcentuales del PIB en nuevos impuestos en un año, en momentos en que la economía está desolada por la peor recesión, la peor
crisis que ha enfrentado en 40 años. Nunca antes ninguna reforma fiscal ha logrado recaudar más de 1.5% en nuevos ingresos en un año. Estos maes creían que iban a recaudar más de 3 veces eso en una economía recesiva. O sea, simplemente delirante. Estos maes están haciendo, ni siquiera se le están fumando, están haciendo ácido. Y eso es lo que estaban planteando. Peyote. Eso es lo que estaban planteando para el 2021. Y es ahí en donde uno se cuestiona, la seriedad o la sanidad mental de las autoridades económicas que están rigiendo los destinos de este país. Juan Carlos, una pregunta. Ahora que Mauricio mencionó tu principal propuesta, digamos, la terapia de choque, vos decís que se puede reestructurar la deuda interna. Uno piensa en eso y le parece una excelente idea. No tiene no le veo ninguna carga ideológica tampoco. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no es ese el plan? O sea, si no tiene carga ideológica, si no se toca empleados públicos, si no se aumentan impuestos, ¿por qué no la agarra el gobierno y empieza a negociar? O sea, que es tan difícil. O más bien... Pereza. Pero pereza ¿qué? Pereza tener que enfrentarse al sector público. Madre, eso es meterse al... Pereza tener que sentarse con instituciones del mismo Estado a ver cómo negocian, cómo renegocian los intereses, cómo renegocian los plazos, si hay chance en algunos casos para reducir el monto, para que haya haircuts, lo que se llama, ¿verdad? De que el bono vale 100, le vamos a reconocer nada más 60. Yo he hablado con gente del equipo económico del gobierno y les he dicho... ¿Cuál equipo económico, man? ¿Cuál equipo económico? Si lo que no tienen esos más, eso es justo lo que no tienen. Y lo que me han dicho es que, mira, es que los mercados se ponen nerviosos cada vez que hay se sale la palabra reestructuración. Y le digo, madre, los mercados ya están nerviosos. Y se van a poner más nerviosos. Están como un bistec de peseta. Y se van a poner más nerviosos conforme se acerca el día reckoning, ¿verdad? Que va a ser el día del default. Estamos ya en una espiral que es casi que irreversible en el tema de deuda. El 77% de la deuda de Costa Rica es interna, está aquí en Costa Rica, no es externa. Y ese 77%, la mayoría está en instituciones del Estado. Está con los bancos estatales, está con los fondos de pensiones, está con otras instituciones no financieras. Pues bueno, si en los años 80, don Eduardo Lizano lideró una misión que renegoció exitosamente la deuda externa de Costa Rica en ese momento, ¿cómo es posible que seamos tan inútiles ahora que no podamos renegociar la deuda que está en manos de propias instituciones del Estado? Es delicado, no es soplar y hacer botellas, o sea, no quiero mandar ese mensaje. Mucha de esta deuda está con fondos de pensiones y eso quiere decir que no se puede simplemente hacer haircuts, no se puede decir que de $100 vamos a reconocer únicamente 60, porque a quienes estamos jodiendo con eso son a los futuros pensionistas del país. O si hacemos lo mismo con los bancos, estamos jodiendo a los ahorristas del país. Pero es que indistintamente, o sea, si no lo hacemos, no van a haber. Pero si no lo hacemos, nos vamos al carajo de todas maneras. Sí. Pero podemos negociar tasas de interés. Pero traducirlo al español, claro. Madre, vea, le debo 100,000 cañas. Tengo 60 y matamos la vara. Tómelo, déjelo. Porque o tengo 60 o le sigo haciendo pagos de 1,000 y mamás. Así es como hace Argentina cada rato, ¿verdad? Esa es la práctica argentina cada rato, con los tenedores de bonos. Ah, sí. Yo no estoy sugiriendo eso para bancos, no estoy sugiriendo eso para fondos de pensiones. Yo creo que hay que reconocer el valor del bono, pero sí se puede negociar la tasa de interés. Sí se puede negociar la tasa. Hay un montón de opciones que se pueden hacer, hay un montón de opciones. ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿Cuál es el costo de oportunidad de esos fondos de no colocar plata a 9% en bonos del gobierno de Costa Rica? Es decir, ¿hay algún otro ente o algún otro inversión que les garantice un retorno similar? Que les pague más. No lo hay. Entonces, bajemos un toquecito las tasas de interés. En algunos casos, en algunas instituciones, tal vez sí podemos negociar el monto de la deuda. Es decir, más de 100, le reconozco 60. Y sí, es un golpe financiero para esa institución, pero adivinen que si no lo hacemos, todo el país también se va para el carajo. Por eso es lo que yo digo. O sea, o te reconozco, de esos 100 te reconozco 60, o
mae, te pago lo que te puedo pagar, pero no vas a tener para pagar aguinaldos. Y mamerto todo el mundo. Hay que empezar a cerrar, ¿verdad? Porque hablamos mucho y voy a hacer la ronda de cierre. Y voy a empezar con Manrique, porque yo a Manrique lo veo tenso. Manrique, pero, Federico, es que, antes de que haga la ronda de cierre, vea, es que el lenguaje apocalíptico siempre aplica para aumentar impuestos. Si no aplicamos impuestos, si no aumentamos impuestos, nos vamos al carajo, es el apocalipsis, mora de pagos, no hay aguinaldos, hay que despedir funcionarios públicos y todo. Pero cuando uno presenta medidas del lado del gasto, ahí no, ahí resulta que es muy complicado. Mira, es que la sala cuarta nos va a decir que no, es que hay jurisprudencia, que derechos adquiridos, y ya empiezan todos los pelos, ¿verdad? Entonces parece que el apocalipsis solo aplica cuando es aumentar impuestos. Es una completa mierda. Manri, vos, vamos a hacer... ¿Qué quieres que te diga, ma? O sea, y ese no solamente ha sido el pack, sino que viene siendo, ma, como la terna normal, y ahí nos lleva carajo a todos, como siempre. O sea, ahí la gente está diciendo, ma, que por qué vamos a hacer cierre. Y le digo, bueno, es una hora. Y dice otro, ma, y el nuevo formato, como el de Miguel Carabaguías, ahí está mi productor ejecutivo, ya me mandó un WhatsApp en privado diciendo, no, ma, no nos vayamos con Juanca, que inicialmente lo veíamos en serio, tan arrogantón, ¿verdad? Que da esa imagen en CNN y qué sé yo. Ahora conversando con él, es un tipazo y uno puede tomarse las birras y vacilar con él, y estoy seguro que no va a ser la única vez que lo vayamos a tener. Deberíamos hacer este ejercicio, que es un ejercicio democrático. Queremos hablar con todas las visiones políticas. Nos ha costado más la de centro izquierda, ¿por qué será? ¿Cuándo invitan a Paola Vega? Mae, le hemos invitado. Vea, mae, Paola Vega la invitamos, nos dejó en visto. Mae, mi corazoncito, mae, está resentido. Le vamos a decir a Femi Weiza que la invite. Mae, le dijimos a Carolina que tiene un pendientillo ahí con Tica CR, un retillo ahí que le puso Paula, y no lo quiso aceptar y no nos quiso contestar. Entonces, mae, no hemos logrado agarrar a alguien que sea del PAC, porque, mae, te lo juro, queremos sentarnos a hablar con alguien del PAC. Es un caso de estudio. Sí. Manri, empezamos, ¿sabes? Por el momento solo tiene gacho, entonces. Pero bueno. Sí. Ya está jugando a la CL y tras de cuernos palos, ¿verdad? O sea, el panorama no podría ser más sombrío. Estamos en esta crisis y la CL no está jugando nada. O sea, por Dios, estoy pesimista y yo soy una persona bastante optimista y estoy pesimista. No me gusta para nada esta mesa de diálogo. Entonces te puedes levantar y te puedo decir, si no te cuadra esta hora, te levantas y te vas. No, la del FMI, huevón. Me parece que es una manera de matar tiempo, y precisamente yo creo que lo dijo Mauricio, la solución la veo en el 2022. ¿Llegaremos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, y es frustrante tener que saber que hay que esperar hasta entonces. De hecho, hoy vi un tuit de Abril Gordienco donde dice, mira, una de las virtudes de un sistema parlamentario es que brinda esa válvula de escape en situaciones de impasse como las que estamos viendo en este momento. Fue una manera muy diplomática para decir, este gobierno no sirve para un carajo, en un sistema parlamentario ya lo hubiéramos votado y podríamos tener elecciones frescas, y que en una situación tan delicada como es una negociación con el Fondo Monetario Internacional, tengamos un gobierno nuevo que tenga un mandato electoral para hacerle frente a esa negociación. Es decir, un gobierno que agarre y diga, vamos a presentar una propuesta fiscal basada en recortes de gasto, y estos van a ser los recortes de gasto, y resulta que ese gobierno es electo, pues bueno, ahí está, fue electo por los votantes, tiene un mandato electoral, vaya a negocie con el Fondo Monetario Internacional e implemente esa agenda. Lamentablemente tenemos que chuparnos ahora, que todavía año y medio más de la administración de Carlos Alvarado, que es calamitosa. O sea, lo que estamos viendo esta semana, ya uno sabe qué esperar de lo que le puede quedar al país en lo que queda de esta administración. 571 días. Pero ¿quién está contando? ¿Quién está contando? Tenés ahí el reloj se los podría poner, ya quedan 571 días, 0 horas 51 minutos 31 segundos para que, miren, jalen. Ahora, para ver si jalan. Porque, mae. Fede, eso es un buen tweet, mae. Poner, así como Eric
Jiménez pone todos los días, señor Carlos Alvarado, ¿qué pasa con la reactivación económica? Ese sería un tuitazo tuyo, todos los días, faltan tantos días, días. Voy a empezar a hacerlo, mae. Hace un par de semanas lo estuve haciendo, mae, pero se me cansa y yo trabajo. No importa, mae, sí. Por eso no vivo de esta vara. A ver, Batalla, habla vos, Juan Carlos, vamos a ver, ¿qué edad tienes vos, Juanca? 40 años. 40, la misma edad que tiene el señor presidente. Soy 3 días menor. 3 días menor, sí. Sí, 3 días menor. ¿Qué estarías haciendo vos? Hijo de puta. ¿Verdad? Porque siempre el Twitter Huicho es cada vez que se ataca a Carlos. Estaríamos por Fabricio. Es que sí, ¿verdad? Y ya le preguntamos a Gerardo Corrales y que iba a ser parte del equipo económico. Dice que no, que jamás estarían peor con Fabricio. Igual le preguntamos a Fabricio. Fabricio estuvo aquí, le preguntamos. A Fabricio también le preguntamos. De hecho, Fabricio presenta un mensaje de 15 minutos en el cual yo en un 80 o un 85% estoy muy de acuerdo, independientemente si entrar en la parte de Dios o no. Digamos que lo que él presenta por ahí creo que es el sentir de la mayoría de los costarricenses. Pero ¿qué estaría haciendo Juan Carlos Hidalgo? Porque vamos a ver, el primer escalón es la Asamblea Legislativa, pero yo siento como que tenés ganillas después para seguir adelante. ¿Qué estaría haciendo Juan Carlos Hidalgo si hoy fuera presidente de la República? ¿Cómo nos saca de este hueco? Yo creo que hay un elemento fundamental en esa ecuación que no podemos perder de vista y es lo que mencioné anteriormente, el mandato electoral. Si usted me dice, ¿qué haría usted estando en la silla del presidente? Bueno, mi pregunta sería, ¿en qué circunstancias? ¿Bajo qué circunstancias yo llegué a esa silla? Llegué prometiendo el oro y el moro y luego me toca hacer todo lo contrario a lo que prometí. Llegué hablando de otros temas que no eran prioritarios para la agenda nacional y de repente me encuentro con este churuco. Es que todo eso impacta, o sea, porque yo por ejemplo veo el caso de Macron en Francia. Macron en Francia fue un carajo que puso los puntos sobre las sillas, puso el huevo. Y él le dijo a los franceses, vean, ustedes no podemos seguir posponiendo las reformas estructurales que este país necesita. Esto es lo que necesita Francia. Si ustedes creen en esto, voten por mí. Y resulta que votaron por él. Y ahora él está haciendo su agenda. Y cada vez que se le tiran a la calle, que se le ha tirado muchas veces, cada vez que enfrenta huelgas, el tipo dice, ustedes votaron por mí, tenía un mandato electoral. Entonces, esa pregunta, ¿qué estaría haciendo yo en este momento? Depende de ese elemento, de esa génesis. ¿Cómo me presenté yo al electorado? El electorado votó por una agenda reformista, votó por una agenda programática como la que yo he venido planteando en columnas, en artículos, en entrevistas por muchos años. Si ese fue el caso, entonces yo estaría tratando de implementar esa agenda. Estaría primero que todo haciendo, y eso no depende de cómo llegué al poder, eso depende de la constituyendo, los bloqueos y las manifestaciones violentas y los ataques a la policía. Eso no depende de las circunstancias de cómo llegué al poder. Pero más allá de eso, desde un punto de vista, sí. Dos preguntas muy rápidas. Juan Carlos, número uno, ¿qué hacemos? O sea, todo eso está muy bien, pero ¿verdad? Si yo tuviera la cuestión, si hubieran votado por mí, pero hoy, vamos a ver, hoy ponen el poder, don Carlos dice no, ya no más, y hoy ponen el poder a Juan Carlos Hidalgo. ¿Qué hace Juan Carlos Hidalgo para conseguir 11,000 millones de colones para poder cerrar el hueco en el 2021, para poder calmar las aguas, para poder mandar a don Célimo y a don Albino a su casa, para restablecer la paz social y para que el costarricense vuelva a creer y podamos volver a comerciar, para que la gente tenga sus carreteras abiertas? Es que esto es un desastre, país, pero todos nos quejamos y pocos proponen, ¿verdad? No, es que Carlos Alvarado, y todos sabemos que el PAC realmente ha sido lo peor que le ha podido pasar a mi país en su historia, pero ¿qué hacemos? ¿Qué haría Juan Carlos Hidalgo? Porque todo eso suena muy bonito, suena, es más, hasta muy político, Juan Carlos. Yo haría, hoy, Juan Carlos, si te pongo en esta situación difícil, ¿qué hace? ¿Cuáles son las acciones? Mañana se sienta en la silla presidencial, teniendo este panorama de hoy, ¿qué hace Juan Carlos Hidalgo? Vale, que iba a hacer una pregunta rápida, seguro casi 2 minutos. ¿Verdad? Era para cierre, ¿verdad? Era para despedir.
Mira, yo me siento con los cuerpos policiales, me siento con el ministro de Seguridad y de todo para primero tener una sensación o para tener una idea de cuál es la capacidad de los cuerpos policiales para hacerle frente a las protestas que están enfrentando en este momento y qué es lo que necesitan para hacer cumplir la ley y hacer cumplir el orden. Entonces, mi primera señal es: no se van a tolerar ningún tipo de violencia, ningún tipo de bloqueos a las carreteras. Se va a garantizar la libertad de tránsito de todos los costarricenses. Pero eso va a requerir un apoyo fuerte por parte del presidente de la República, y hay que ver si los cuerpos policiales están en capacidad de hacerle frente a ese desafío. Segundo, llamo a Casa Presidencial a los jefes de fracción de los distintos partidos representados en la Asamblea Legislativa. A mí me llama mucho la atención de que los jefes de fracción se enteran de las propuestas de gobierno en cadena nacional. Nunca tienen ni siquiera la cortesía de llamarlos a Casa Presidencial a comentarles qué es lo que están peloteando ahí. Yo los llamo para avisarles de que voy a presentar una propuesta de ajuste fiscal basada en recortes de gasto, en reestructuración de deuda, en una reforma agresiva de la reforma del empleo público, en la unificación de los sistemas de compras públicas en el SICOP, en una reforma agresivísima al tema de las pensiones de lujo. Yo voy a ir por una confrontación directa en ese tema. Yo iría por una confrontación directa. Presentar un proyecto de ley que pone un tope de 1.6 millones de colones a las pensiones de lujo. A todas. No puede haber una pensión de lujo que pague más que el IBM en la caja. Presentar, hacer un análisis de la reforma institucional que hay que hacer. Obviamente, consolidación de instituciones públicas. ¿Cómo es posible que tengamos 3 instituciones para vivienda? ¿Cómo es posible que tengamos 2 instituciones que administren puertos? En fin, eso que se ha venido posponiendo por mucho tiempo. Presentar esa agenda, una agenda agresiva en materia de recorte de gasto, contención del gasto, presentar una enmienda constitucional para poner en la Constitución la regla fiscal, y después reactivación económica. ¿Cómo comería la reactivación económica? Primero que todo, ¿cuál es la regla de los doctores? No hacer daño, ¿verdad? Mando la señal de que por lo que resta el gobierno, y nuevamente estamos hablando en el escenario de que estoy en la silla presidencial por lo que resta el gobierno, en lo que resta el gobierno no se va a firmar ningún decreto, no se va a aprobar ningún reglamento, no se va a firmar ninguna ley que le cree una carga adicional al sector privado. Ninguna, cero. Si llega algo a la Asamblea Legislativa, lo voy a vetar. No se va a aprobar nada en esa dirección. Segundo, un programa agresivo de regulación, que lo hemos venido peloteando desde hace tiempo. Mira, es que vamos a regular y que ya tenemos identificados tantos reglamentos y de todo. Programa agresivo de regulación. Proyecto de ley para reducir el impuesto de renta a las empresas del 30% actual. Un proyecto de ley para irlo reduciendo gradualmente hasta el 2030, dejarlo en el 15%. ¿Qué más? Ay, decimos vos. Bueno, depende de cuánto capital política tengo. O sea, yo puedo emocionarme y puedo seguir aquí hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Depende de cuánto capital político voy a tener, pero ven por lo menos el norte de la acción política. Va a ser un norte de enviarle una señal al sector privado de que Costa Rica está abierta a los negocios de nuevo, de que hacer plata no es un crimen como ha ocurrido en los últimos 6 años, de que se puede hacer empresa sin que les caiga el Estado a sacarles la mugre. Eso es un tema, una señal yo creo que va a ser poderosísima, y no me queda la menor duda que mediante reactivación económica, un acuerdo con el FMI, acceso a crédito externo, mientras se hacen las reformas estructurales del lado del gasto, podemos salir de esta sin necesidad de más impuestos. Juan, nada más, y Fede, ¿votarías por Mario Redondo? Sí, claro. Sí. ¿Y qué opinas? Pero no lo pienso ni medio segundo. Ok, ¿y qué opinas de Rolando Fonseca, el goleador rojinegro? ¿Por qué batallas así? O sea, yo no entiendo, Mario. Habíamos definido las reglas de la entrevista antes de salir al aire, ¿verdad? Lo único que pidió fue no hablar de Rolando Fonseca. Fue lo único que pidió, man. Fue lo único. Don Rolando Fonseca. Don Rolando Fonseca, sapricistas, Don Rolando Fonseca.
Rolando Fonseca Jiménez, el hombre que me rompió el corazón antes que cualquier mujer. Y ni siquiera plata le prestó. Manry, vos. Tu última pregunta, mándese. Mae, si va a tirar, tire, que queda. Hijo de puta, yo creo que ya estábamos terminando, pero de vuelta nada más al tema de la comunicación con el PUSC. Alguno de esos proyectos, alguna de esas iniciativas que acabas de mencionar, es posible que levantes el teléfono ahora y la veamos la semana que viene en la Asamblea Legislativa, presentada por algún diputado del PUSC. Bueno, algunos de esos proyectos ya están presentados. El tema de limitar las pensiones a 1.6 millones de colones es un proyecto de Pedro Muñoz. Y es más, él incluso fue más allá, dijo, nadie puede recibir por concepto de pensión más de 1.6 millones, porque hay gente que tiene dos pensiones, recordad. Tiene pensión del IBM y tiene pensión por algún otro fondo. ¡Qué cáscara, mae! ¡Qué cáscara! Mae, sí. Por Poder Judicial. Sí, o que heredó la pensión del esposo o la esposa que trabaja en el Poder Judicial y tiene pensión con el IBM. Entonces, que nadie reciba una pensión más de 1.6 millones combinada, eso es un proyecto de Pedro Muñoz. Hay proyectos ya en esa dirección, pero sin duda alguna yo admito de que se requiere todavía mucho más ambición por parte del partido para presentar algunas de estas ideas. Y es por eso que me estoy metiendo en política y es por eso que me estoy metiendo en el partido. Ok, yo tengo mi última pregunta. ¿Es Pedro Muñoz el próximo presidente de la República o es Mario Redondo? ¡Ay, papá! Tricky question. Tricky question, dirían por ahí los... El país estaría infinitamente mejor con cualquiera de los dos en casa presidencial. Ma, qué pereza cuando salida diplomática, mae. La salida diplomática. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Ma, ¿cómo va dándole? Ma, mi última pregunta para a ver, y esta sí te va a joder. ¿Trump o Biden? Biden, pero mañana, hoy y siempre. Ok, sí. Bueno, no, está bien. Wow, no, perfecto. Wow. Perfecto, no. A todos, muchísimas gracias por el día de hoy. Estuvimos junto a Juan Carlos Hidalgo. Nos echamos un tapecito, estuvo vacilón. Mauricio no monopolizó el micrófono. Claro, sí, se lo mandó y lo bajaba con agua. Quién sabe, seguro tenía una vara ahí rara. Nos acompañó Manrique Castro, nuevo en Twitter, tiene pocos seguidores, síganlo, @sircastro. A ver si acaso, a veces tuitea cosas, a veces tuitea cosas que yo digo, ay, madre, Dios mío, pero es que porque es amigo mío. Pero el madre dice que yo soy como un chicharrón frío. Caigo mal. ¿Cómo? Exacto. ¿Solo con limón o qué? Pero solo los primeros 5 años que lo conoces. Dice que caigo mal, cabrón. No, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a cortar la transmisión. No se me desconecten. Yo tengo una pregunta para Juan Carlos para ver cómo acomodo ciertas varas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en un capítulo más. Mae, jueputa, sigo diciéndole capítulo, mae. Que no me matará Mauricio, mae. Un episodio más de Un Traguito con Fede. Muchísimas gracias a todos. Pásenla espectacular.